Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad para las Víctimas lanzó una plataforma que permitirá comercializar y monetizar los bienes entregados al Fondo de Reparación a las Víctimas por parte de los postulados a la Ley de Justicia y Paz. En compañía del coordinador del Fondo para la Reparación a las Víctimas, Miguel Avendaño, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, dio a conocer la oferta de bienes del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Hicimos una presentación de la oferta inmobiliaria. Son esos bienes que tiene el Fondo de Reparación a las Víctimas. Bienes que están para arrendar o para comercializar. Ramón Rodríguez aseguró que a través de la página web de la unidad, los ciudadanos podrán acceder y conocer los 114 bienes que se encuentran publicados, ya sea para la venta o arriendo. Es un proceso de transparencia que nos permite agilizar el proceso de comercialización, pero también de venta de estos bienes para poder reparar a las víctimas, para poder pagar esas sentencias de justicia y paz que nos emiten los jueces y que van dirigidas a el pago con estos bienes a las víctimas directas de los postulados. De acuerdo con Ramón Rodríguez, con esto se quiere garantizar que cualquier persona que cumpla con los requisitos que se exigen, tanto para arriendo como para la venta, puedan acceder y así de esta manera ser mucho más eficientes y transparentes en la función. La Unidad para las Víctimas recibió de la Fiscalía General de la Nación 2 predios pertenecientes a Francisco Javier Zuluaga Lindo, postulado a la Ley de Justicia y Paz. Estos predios están ubicados en Suezca, Cundinamarca. Estos 2 bienes serán administrados por la unidad con el fin de buscar recursos que contribuyan a la reparación de las víctimas. Lo que busca la unidad es adelantar un proceso de administración con el fin de que puedan ser arrendados y obtener así recursos que aporten al pago de las indemnizaciones por vía judicial mientras se adelanta el proceso de extinción de dominio y sean vendidos. En la actualidad, el Fondo para la Reparación de las Víctimas ha recibido 17 bienes inmuebles entregados por el postulado Francisco Javier Zuluaga Lindo y actualmente administra 16 de ellos. Este es un proceso en el cual la Fiscalía, previo a un alistamiento que se hizo, nos entrega el bien. En ese momento el fondo entra como secuestre del bien, o sea, nosotros entramos a administrar el bien. Mientras sale la extinción de dominio, que es la que nos da la potestad y la facultad para vender el bien, monetizarlo y pagar a las víctimas. En el informativo para las víctimas también es noticia la siguiente información. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, se reunió con las autoridades locales de la ciudad de Buenaventura con el fin de articular acciones para superar la emergencia humanitaria que se vive en el puerto por enfrentamientos entre grupos armados y así trabajar en el fortalecimiento de la prevención y atención oportuna a la población afectada por el conflicto. Una reunión bilateral. Revisamos todos los temas de la implementación de la política pública de atención a víctimas, cómo se ha avanzado en esa certificación territorial de venir de una calificación baja a una calificación media y cómo vamos a lograr con los procesos de acompañamiento que esa calificación sea sobresaliente para la próxima vigencia. En segunda instancia, hicimos el Comité de Justicia Transicional Ampliado. Allí abordamos la problemática del desplazamiento que se tiene en Buenaventura. El funcionario destacó la importancia de garantizar la toma de declaraciones ante el Ministerio Público para verificar la situación de la población víctima y, asimismo, determinar la ruta indicada para garantizar el goce efectivo de sus derechos. La Unidad para las Víctimas y el Consejo Noruego para Refugiados realizaron la entrega de infraestructura y dotaciones a 4 instituciones educativas de igual número de veredas en los municipios de Roberto Payán y Santa Bárbara en el municipio de Iscuandé, en Nariño. Las acciones contemplaron la adecuación y dotación de aulas escolares, baños y cocina, que incluyó la entrega de tableros, casilleros, puestos de trabajo para alumnos y docentes, mesas, puntos ecológicos, estufas, mesas de cafetería, canecas y tanques para almacenamiento de agua, entre otros. De esta manera estamos cumpliendo con acciones del plan de retornos y reubicaciones, pero también estamos cumpliendo una iniciativa de los planes de desarrollo con enfoque territorial. La inversión total de este proyecto fueron casi 1.000 millones de pesos entre el Consejo Noruego para Refugiados y la Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas trabaja para la sostenibilidad en el territorio y el bienestar de las comunidades retornadas. De todos agradecerles a ustedes aquí la presencia por venir a hacerle la entrega de esta obra tan hermosa que tenemos para nosotros, especialmente para los niños, porque siempre yo digo, el futuro de nosotros son los niños. De ahí nuevas generaciones, nuevas mentes pensantes y ojalá que esta escuela sea el futuro de que salgan personas de conocimiento y que para el territorio.
Durante el periodo que llevamos de pandemia, la unidad ha recibido más de 15 millones de solicitudes a través de los canales presenciales y virtuales. En el siguiente informe les presentamos las acciones realizadas en el territorio nacional por parte de la Unidad para las Víctimas. Desde que inició el aislamiento a causa de la COVID-19, la Unidad para las Víctimas tuvo conocimiento de la ocurrencia de 88 emergencias humanitarias masivas, 65 desplazamientos forzados y 23 confinamientos. Con corte a 31 de enero de 2021, la entidad recibió más de 15 millones de solicitudes de cerca de 4.500.000 víctimas mediante los canales de atención virtual y presencial para afrontar la emergencia sanitaria. Durante el actual periodo de la emergencia, la unidad efectuó 572.986 giros a hogares víctimas de desplazamiento forzado por un valor cercano a los 343.000 millones de pesos. En ejecución del convenio 1957 de 2019 con el Consejo Noruego para Refugiados, NRC, desde el 8 de junio se inició la caracterización de necesidades de víctimas colombianas que viven en Ecuador y Panamá afectadas por la situación de emergencia mundial, en el cual han sido aprobados 570 apoyos en efectivo por un monto estimado de $76.000. Las entidades territoriales ya tienen en su poder las certificaciones 2020, con las cuales se podrá medir su aporte al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto. Según el resultado de las certificaciones territoriales 2020, entregado por la Unidad para las Víctimas a las entidades territoriales sobre su gestión en el diseño, implementación y seguimiento de la política pública de víctimas, el 52% de las gobernaciones tuvieron como resultado un nivel medio, seguido de un 32% por un nivel ejemplar y un 16% con nivel de contribución bajo. Esas certificaciones les permite a los entes territoriales establecer su plan de mejoramiento para que logremos que esa política pública de pronto que quedó en los planes de desarrollo se vea reflejada en la atención a las víctimas. El nivel de contribución hace referencia al avance de las acciones que desarrolla cada entidad territorial de acuerdo con sus competencias. Las entidades objeto de esa certificación son las 1.133 entidades constituidas administrativa y presupuestalmente, como lo son las 32 gobernaciones y 1.001 alcaldías. Se inició la capacitación a personeros, defensores y procuradores regionales en todo el país. Estas jornadas se realizan con el fin de afianzar los conocimientos en el protocolo de participación de las víctimas y generar claridades y destrezas para la inscripción, elección e instalación de las mesas de participación de víctimas para el periodo 2021-2023. Estamos en las capacitaciones a personeros, iniciamos el pasado 8 de febrero hasta el 3 de marzo, con una metodología muy interesante. Es un ejercicio donde aprenden, donde interactúan y se aclaran las dudas. Con dotación artística y cultural, la Unidad para las Víctimas fortalece la implementación de acciones a las víctimas del conflicto armado en el oriente antioqueño. Víctimas del conflicto armado de los municipios de El Peñol, El Carmen de Iboral y Abejorral en Antioquia recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD dotación musical y cultural con el fin de recuperar sus tradiciones artísticas y culturales afectadas por la violencia. Esto nos beneficia mucho porque la paz es muy necesaria y se dice que una persona que toque un instrumento o haga algo cultural nunca va a empuñar un arma. Durante el 2020, la Unidad para las Víctimas entregó en Antioquia más de 755 millones de pesos en dotaciones mobiliarias para escuelas, dotaciones tecnológicas y proyectos productivos agrícolas a familias retornadas y reubicadas en 13 municipios del departamento. Con estos programa tan exitoso que le vamos apuntando nosotros a la recuperación del tejido social, también le apuntamos a los espacios culturales que se perdieron, a las creencias. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.